muy sincera al caminar. Ahora sé que si estoy mal me tengo que levantar. Que el centro de mi mundo seas tú y nadie más. Me dice un nuevo plan, yeah. La solución al ego, el que me hacía depender de mí en todo este juego. Entraste a mi corazón a controlar mi miedo. Mi universo está perfecto si eres mi sustento. Necesito de ti. Necesito de ti, de ti, de ti, de ti. Tú eres mi universo, eres mi sustento, Señor. Buenas noches, les damos la bienvenida a un café más, un nuevo café, reunidos este día sábado, comenzando el mes, este mes de octubre, y se nos está empezando a acabar el año, ya queda poquito. Agradecer a Dios primeramente porque vamos a comenzar este mes con bendición. Comenzamos este mes en su nombre y sosteniéndonos en él. Amén. Vamos a esperar que se conecten un poquito más de personas. Como siempre les digo, los invito a que vayan a buscar su Biblia, a buscar su café, su snack, para que podamos compartir todos reunidos en el día de hoy, juntos como una familia, como un amigo. Así que chicos y chicas, los invito a que vayan a buscar su Biblia, la que más guste, porque usted sabe que hay muchas versiones de las Biblias, las cuales han sido traducidas por interpretaciones de diferentes personas, pero que son inspiradas por Dios. Así que los invito a que vayan a buscar su Biblia. Y si no tiene una Biblia, puede descargarla en Play Store. Si tiene iPhone, no sé en qué plataforma es, pero me imagino que igual debe haber alguna Biblia disponible para poder descargar. Amén. Sean todos bienvenidos a un nuevo café con Jesús. Como les decía, vaya a buscar su cafecito, su tecito, su agüita, lo que usted desee, para que pueda estar cómodo en su hogar o donde quiera que se encuentre, en el trabajo, en su casa, en la playa, en el lugar que se encuentre, pero para que se pueda, con los audífonos o como le guste, para que pueda escuchar un mensaje que trae Dios para su vida, un mensaje que no va a volver vacío, un mensaje que lo va a hacer crecer como persona y un mensaje que alimenta primeramente. Amén. Se me entregó, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Un saludo también a los pastores de la misión, a nuestro pastor Gabriel y a nuestra pastora Isabel. También le mandamos un saludo, que ellos no se encuentran en nuestra región en estos momentos, están trabajando allá en Ovalle, en Coquimbo, La Serena. El Señor los mandó para allá, pero igual un saludo desde Arica. Un saludo a todos, a todos, a todos, a todos. También nos pueden dejar en los comentarios cómo ha estado su semana, cómo Dios obró esta semana en su vida, si aprendió algo nuevo, cómo se siente, cómo se encuentra, para que nos pueda también comentar. Si quiere dejar algún saludo, alguna petición de oración, alguna petición en especial, para que nosotros, como un café como con Jesús, podamos ayudarlo de alguna manera. Para guiarles también tenemos un WhatsApp en la página de MNG Nueva Vida en Cristo, en la cual usted, en una parte de los enlaces dice WhatsApp, para que usted pueda ingresar ahí, lo va a redireccionar directamente a un WhatsApp que tenemos como iglesia, como Café con Jesús, en el cual, si no quiere escribirlo aquí en el forma digital, en vivo, puede dejar un mensaje por un inbox, que sería WhatsApp en este caso, cuando necesite alguna guía espiritual, si necesite que sea ministrado, si necesita una oración, alguna petición. Como les digo, lo que usted desee, puede ingresar a MNG Nueva Vida en Cristo y ahí está el enlace al WhatsApp.
Amén. Así que un gusto estar nuevamente con ustedes. Como ustedes saben, yo trabajo mucho, así que bueno, ahora me tocó estar un ratito aquí abajo, me ven la mitad, pero aquí abajito estoy con mi ropita de trabajo porque tengo que asistir al trabajo, pero siempre primero las cosas del Señor, que es lo más importante, servirle a Él día a día, no tan solo en el día de hoy, sino que todos los días que uno pasa en la semana. Como les decía, que me contaran cómo había estado su semana, porque uno cada día camina con Jesús. No es tan solamente hoy o los días que hay que reunirse, sino solamente es todos los días, de lunes a lunes. Como un amigo, véalo como con quien conversar, con quien acercarse, a quien contarle sus secretos, que es lo mejor que podemos hacer. Que a veces nos dicen que somos locos, pero realmente creemos en un Dios que existe, un Dios vivo, y lo hemos visto reflejado en nuestras vidas. Por eso que Dios nos posiciona en nuestros lugares para nosotros poder llevar un mensaje, pero un mensaje con base, un mensaje en el cual nosotros podemos decir: hey, Dios hizo algo en mi vida y es un Dios real. No es un Dios ficticio, no es algo que se puede decir de la boca para afuera, sino que es algo que viene desde el interior, algo que se ve uno transformado desde dentro hacia afuera, para que podamos dar un buen testimonio a todo aquel que no conoce de Jesús, poder contagiarlo, decirle: hey, yo tengo un amigo en el cual puedo confiar, en el cual puedo soportarme, en el cual me da alimento, me da el calzado, me da el vestir, me da todo lo que me rodea. Amén. Estamos esperando también a mi esposa, Daniela, quien trae un mensaje poderoso de nuestro Señor Jesús. Así que la vamos a esperar, porque ustedes saben que nosotros no somos nosotros hablando a través de nosotros, sino que hablamos a través del Espíritu Santo, quien nos guía, la persona del Espíritu Santo, que es una de las partes fundamental de lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien nos dejó Jesús al morir en la cruz, con quien nosotros podemos tener una comunicación directa con el Padre, al gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz, al derramar su sangre, para nosotros poder tener la facilidad de poder conversar con Él tranquilamente, porque en la antigüedad no se podía llegar directamente a Jesús, porque Él todavía no había llegado a este mundo. Podíamos conversar con Dios, pero debíamos estar en santidad. Hoy en día igual podemos estar en santidad, pero ya no existe como esa barrera, ese límite, ya no existe. Nosotros tenemos el pase directo a hablar con Dios, pero el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, fuimos comprados a precio de sangre, y al ser comprados al precio de sangre, Él pagó por todos nosotros, por todos nuestros pecados, pagó por todas las cosas que podamos haber hecho. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos a Él y hacemos la confesión de fe, Él hace todas las cosas nuevas. Es lo que Él dice en su palabra. Cuando Él llegó y muere, hizo todas las cosas nuevas. Todo lo que nosotros pudimos haber sido como joven, como adulto, en el momento que hayamos llegado a los pies de Cristo, es olvidado, es borrado. Para siempre, imagínense, para siempre se olvida de todo lo que usted hizo. Si usted mató, si usted fornicó, si usted adulteró, de todas las cosas que usted haya hecho, el Señor le perdona, para que usted pueda descansar en Él, levantarse. Hoy se cortó la luz. Oh, llegó la luz. Ay, pensé que se había cortado la luz. Ahí sí. Ah, amén. Pensé que se había cortado la luz. Mi esposa me asusté. Bueno, son cosas que pasan. Y como les siento, hay que se queden presentes todos los que puedan pasar, que estén de pasadita, que se puedan quedar, denle un tiempo a poder escuchar la palabra del Señor, que nos hace tanto bien a todos transversalmente, hombre, mujer, niño, adulto, todos somos beneficiados de su palabra. Amén. ¿Sí? Voy a invitar a mi esposa para que pueda entregar el mensaje que tiene nuestro amado Señor. Pero primeramente vamos a dar la oración de inicio para que podamos estar todos preparados, para que cierren su ojito, agache su cabecita, donde quiera que esté. Si no puede cerrar los ojos, si va manejando,
Manténgase igual ahí. Amén. Bueno, una. Damos las gracias a nuestro Señor, primeramente, por este día de vida. Amado Padre Celestial, vamos delante de tu presencia, Señor, rendidos a tus pies, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada, Padre bendito. ¿Qué haremos si no estás tú en nuestras vidas? Te damos gracias, Padre amado, porque podemos reunirnos una vez más, Señor, para poder entregar el mensaje que toca corazones, que transforma vidas, Señor, el cual se doblega, Señor, porque nadie puede resistirse a ti, Padre amado. Nadie puede resistirse a ese toque de tu Espíritu Santo, el cual nos hace derramarnos en tu presencia, el cual nos quebranta, Padre bendito. Nadie puede resistirse a ti, Señor. Y en esta hora, Padre bendito, comenzamos en el nombre de Jesús. Comenzamos una vez más un café con Jesús, ministrando, Señor, mediante tu Espíritu Santo, quien es el que mueve nuestros labios, Señor, que hablamos a través de Él, que no somos nosotros, sino tu Espíritu Santo, el que está aquí presente, moviéndose en este lugar. Amado Señor, toma control de inicio a fin, Padre amado. Que cada persona que llega a este lugar vuelva bendecida a su hogar, o sea bendecida en esta hora en el nombre de Jesús, para que su vida sea transformada para bien, Señor, que sea un cambio progresivo en su vida, pero que reciba el cambio que solo tú puedes entregar, Señor. Nos postramos ante tus pies, reconociendo cuán necesario es estar contigo, Padre amado. Comenzamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Invitamos a Daniela, mi esposa. Dios les bendiga. Como decía mi esposo, vaya a buscar su tentempié, su golaya. Lo que tenga a mano, puede ser un vasito de agua, si se está cuidando para el verano, por un verano sin polera, su vasito de agua, porque hoy va a ser un tiempo en que Dios nos va a hablar. Ahí estaba el que andaba buscando. En mi casa hay muchos de estos pañuelitos porque, para los que no saben, somos un trío de alérgicos. Somos muy alérgicos. Y llegó la primavera, así que con ella llegan las alergias, el amor, llegan muchas cosas. Pero lo más importante es que ha llegado nuestro amado Jesús a nuestras vidas. Eso es lo que más importa en esta hora. Así que, como decía mi esposo, ya él dio la oración de inicio. Quiero dar gracias al Señor porque ha sido bueno. Quiero dar gracias a Dios porque Él se ha mantenido fiel. Y ustedes dicen, pero ¿cómo puede ser fiel a alguien a quien no vemos? Pero si tú te das cuenta, abres tus ojos y Él ya está siendo fiel. Abres tus ojos y ves que en tu cocina, en tu despensero hay comida. Él está siendo fiel porque te está dando un nuevo día de vida, te está dando la salud para que tú puedas proveer el alimento y llevarlo a tu hogar. Hay cuántas familias que se despiertan y no tienen que comer, como aquella viuda que le sale al encuentro Elías, y le dice, no, es que me voy a dejar morir, tengo esto para hacerme un pancito y para dejarme morir junto a mi hijo. Y ellos fueron alcanzados por el amor y la misericordia de Dios. Y Él le dice, háceme esto para mí. Y yo te aseguro, me lo imagino, estoy parafraseando, yo te aseguro que después de esto va a venir la provisión a tu hogar. Y así es Dios. Así Dios, por medio de nuestro amado Jesús, nos provee amor, nos provee la gracia que viene de Él, el perdón de pecados, porque estamos en un mundo, en una sociedad contaminada donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y eso es lo que hoy día Dios nos va a hablar, de la sabiduría, sobre la sabiduría de estar cerca de Dios. Y no estoy hablando de que me crea una persona totalmente letrada, que sepa de todo, sino que la sabiduría que viene de Él es muy necesaria en estos tiempos para poder ser dirigidos, para poder tomar buenas decisiones, para poder
entregar a los demás cuando estén teniendo algún problema. Si usted se ha dado cuenta, hay gente que a usted se le acerca y uno a veces lo mira y la gente le empieza a contar cosas que son cosas tan íntimas. Es porque el Dios te hace digno de confianza. Cuando uno tiene esa sabiduría de parte de Dios, Dios te da la sabiduría a ti para dar un consejo oportuno en el momento oportuno. Y quizás es un consejo a veces que tú lo miras como tan insignificante, pero tú no sabes el impacto que tuvo en la vida de aquella persona, ese consejo que tú le diste a esa persona que te encontró digno de confianza, porque Dios te hace digno de confianza. Y a través de la confianza podemos ver la sabiduría de Dios. Cuando es Dios que habla a través de uno, el Espíritu Santo empieza a manifestarse y empieza a hablar a través de ti. Así que yo quiero instarlos a que podamos buscar de Dios en un mundo donde está tan corrompido, donde hay tanta maldad, donde la gente roba, se adueña de lo que no le corresponde, se adueña de cosas que a la gente le ha costado tanto. Nosotros podemos ver acá donde vivimos, hay tanta maldad, tanta falta de respeto, donde la gente se adueña, como decía recién, de lo que a uno le corresponde, de lo que uno ha comprado con tanto esfuerzo. Es porque en los últimos tiempos la maldad de muchos la maldad va a aumentar y el amor de muchos, dice la palabra, se va a enfriar. Y eso quiere decir, no habla del amor de pareja, del amor fileos, sino que habla del amor en general, de cómo la gente va a ser tan mala que no le va a importar ver sufrir a la gente y como que lo van a mirar como algo normal. Y de eso el Señor nos quiere hablar hoy día, sobre la sabiduría, sobre todo lo que estamos viviendo como pueblo, como hijos de Dios. Y vamos a comenzar con descifrando el mensaje. Le doy la bienvenida a todos los que se están conectando. Voy a tomar un poquito de agua porque me tomé las pastillitas de la alergia y se me reseca mucho la garganta y las vías respiratorias. Así que vamos a comenzar con descifrando el mensaje. Y se encuentra en Génesis, lo voy a leer en la Reina Valera, Génesis 3:15. Recuerden que es descifrando el mensaje. Y dice así en el nombre del Señor. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta palabra es en el inicio, cuando comienza todo, cuando la naturaleza caída de Adán nos hace a nosotros pecadores. No porque ellos hayan tenido la culpa, sino que porque las cosas fueron así. No somos pecadores por causa de Adán, sino por la naturaleza caída de Adán. Entonces cuando la mujer y el hombre comen del fruto prohibido, del árbol del bien y del mal, cuando Dios le dice no tomen de este fruto, no les corresponde, todo lo demás pueden ustedes tomar, pero de esto no pueden. Y como nosotros, como seres humanos, somos tan contreras, vamos a donde no tenemos que ir. Y la mujer viene y lo prueba. Y le dice, oh, mira qué rico, pruébalo tú. Y le dice al hombre, y lo prueba. Y el hombre, en su obediencia a la mujer, porque la mujer no debería haberle dicho prueba, pero él igual probó y pasó todo lo que no tenía que pasar. Pero aquí hay una parte que me llama la atención y que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y aquí está hablando del enemigo. La serpiente en la Biblia se asemeja al enemigo. La serpiente fue utilizada por Satanás para hacer caer a nuestros primeros descendientes. Entonces viene y le dice, come. Y ahí cuando Dios va y la maldice a la serpiente, anteriormente le dice, te arrastrarás y pondré enemistad, le dice, entre ti y la mujer. ¿Por qué entre ti y la mujer? Porque le está queriendo decir que va a venir un salvador, que de esa mujer va a venir alguien que va a salvar al mundo. Y le dice, y esta te herirá en la cabeza.
O sea, el producto del nacimiento, de lo que ella va a tener en su simiente, en su estómago, en su gotita, te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el talón, le dice. O sea, lo que tú le vayas a hacer no va a tener mayor impacto en lo que pase, porque está hablando, es la primera profecía en la Biblia que habla de un Salvador, que viene un Salvador que va a salvar al mundo, que va a limpiar al mundo de todo lo que el enemigo hace, porque el que gobierna las tinieblas de este mundo, el que gobierna el mundo es Satanás. Y yo sé que a muchos les va a llamar la atención, se van a reír y todo, pero el mundo es un mundo gobernado por Satanás. Pero cuando nace Jesús, le hiere en la cabeza, que es como el dominio de Satanás. Le dice, hey, yo vengo a limpiar aquello que tú haces que la gente cometa, pecado. Yo vengo a limpiar y a darles una oportunidad. Y de esto habla Génesis 3:15, donde dice que en la cabeza Cristo le herirá a Satanás y tú le herirás cuando esté en la cruz, solamente le herirás. Le está diciendo que el impacto que él va a tener, por lo que va a pasar Jesús, no va a ser tan grande como lo que Jesús va a hacer con él. Es como una lucha entre el bien y el mal. Sabemos que Satanás tiene poder, pero Dios es todopoderoso, Jesús es todopoderoso y él lo venció en la cruz. Y de eso se trata Génesis 3:15. Es una profecía anunciando de que Cristo vendría a la tierra a salvar. Desde ese entonces se anuncia ya la llegada de un Mesías, se anuncia la llegada. Y por eso el enemigo tiene esa lucha contra la mujer, porque la mujer es la que porta la vida. El enemigo odia a las mujeres porque son las que están ahí dando la lucha, son las que ayudan al pastor en el ministerio, las que oran, las que interceden para que se lleve a cabo, para estar ahí, por eso se llama la ayuda idónea, porque son las que están ahí detrás del varón orando para que se pueda llevar a cabo lo que Dios ha dicho, lo que Dios quiere, lo que Dios necesita. Por eso el enemigo odia tanto a las mujeres, porque de una mujer nació el Salvador, que le iba a quitar su reinado en esta tierra. Y de eso habla Génesis 3:15. Amén. Saludamos a todos los que se conectan. Nadie ha escrito nada, no he visto nada escrito. Así que esto fue descifrando el mensaje. El pecado es muerte. Si comemos de este fruto, moriremos. Es la prueba del pecado. No murieron. Voy a seguir indagando en esto. No murieron físicamente, pero sí una desconexión espiritual. Fue como que, oye, ustedes se asustaron porque estabas desnudo, pero ¿por qué se dieron cuenta que estaban desnudos? Les dice la voz de Jesús que se paseaba en ese entonces ya. Porque cuando vemos el inicio de Génesis, ya estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya estaban los tres en ese momento. Entonces cuando le dice por qué se escondieron, por qué tuvieron miedo, y ahí la mujer le dice, no, lo que pasa es que la serpiente me dio de comer, y Dios desvía la atención. Primero le pregunta al hombre, después a la mujer, y Dios desvía la atención, donde ellos se acusan entre sí y se va a la serpiente. Y ahí fue donde comienza todo. Pero ahí mismo Dios da una profecía de que vendría el Salvador del mundo. Entonces ellos fueron desconectados espiritualmente. Fue una muerte no visible. Fue algo que no fue una muerte física, sino que se desconectaron de Dios por haber cometido ese pecado. Ya había una distorsión de la naturaleza porque dejaron entrar al pecado de su naturaleza divina como hijos de Dios puros, porque ellos andaban sin ropita. En Edén andaban sin ropa y se miraban, no pasaba nada. Pero ya cuando cometen el pecado hay una desconexión espiritual totalmente grande, donde se separa de lo que es bueno a lo que es malo. Y quizás si Adán y Eva le hubiesen pedido perdón a Dios por lo que hicieron, reconocer su error, Dios les hubiera perdonado. Pero en ninguna parte de la Biblia menciona que ellos se arrepintieron, sino que ellos acataron y se fueron solamente. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en la casa de mi abuelita habían de esos tendederos que tenían un palito y que tenían un alambre, y uno a veces lavaba en la mano y tendía, y a mí una vez se me ocurrió tender algo y yo, como era tan chica, no me podía el palito, sino que traté de que quedara parado bien y se me cayó la ropa, se me cayó toda la ropa que había tendida.
y traté de limpiarla con las manos y no pude. Así mismo es el pecado. Cuando uno trata de sacarlo de nuestras vidas como algo, taparlo, es así. Pero hay alguien que vino hoy a lavarte, a limpiarte, a volver a sumergir esa prenda que se cayó en la tierra y se ensució. Hay alguien que quiere pagar por ti, que quiere redimirte de tus pecados. Porque la gente en el mundo lo llama normal, dice mentiras blancas, mentiritas. No hay mentiras blancas. Toda la mentira es mentira, todo el pecado es pecado, todo lo malo te aleja de Dios. No te estoy hablando de que el pecado, del pecado para condenarte, sino que te estoy haciendo un llamado a que dejes tu vida que quizás dice, no, pero yo no peco. Tú con solo pensar en desearle el mal a alguien ya estás pecando. Tú con solo anhelar lo que tiene otra persona ya estás pecando. Y donde hay mucho pecado, también está la gracia de Dios, que es la que hoy en día quiere salvarte a ti, quiere que tengas ese acceso a poder conocer la vida eterna que Dios ya dijo para ti, que nace de Jesús. Y de esto hablamos cuando hablamos en Génesis 3:15, que llegó el Salvador, ese que transforma vidas, ese que cambia todo, todo en la vida. Uno dice, no, es que a ti te hicieron cristiano y tú cambiaste. Y no es que uno haya cambiado, sino que es el poder de Dios que a uno lo va transformando. Cuando uno se deja moldear, Él va transformando. Así que vamos a pasar a la palabra del Señor, al mensaje que el Señor nos tiene para el día de hoy. Voy a dejar esto aquí mismito. Entonces vamos a pasar a la palabra del Señor. La palabra de hoy se encuentra en Hechos, del Espíritu Santo. Lo voy a leer aquí, acá lo tengo. La verdad ha sido una semana muy, como todas las semanas con nosotros, una semana muy movida. Pero damos gracias al Señor porque siempre hay algo que hacer. Cuando uno está cerca de Dios, Dios siempre lo mantiene ocupado y no lo deja que ande pensando tonteras. Porque la mente en la noche, cuando uno descansa, la mente se pone a pensar cosas que no corresponden. Y es ahí donde debemos tener una mente circuncidada, una mente la mente de Cristo. Entonces la palabra del Señor se encuentra en Hechos, capítulo 6. Hechos 6, 10. Así de corta. Hechos 6, 10. Y dice así en el nombre del Señor. Lo voy a leer en la Reina Valera y lo voy a leer aquí en la TLA. Y dice así: no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esa es la versión Reina Valera 1960. Y voy a leer aquí también donde dice en la TLA: pero ninguno de ellos pudo vencerlo, porque él hablaba con la sabiduría que le daba el espíritu. Hasta ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por esta tu palabra, porque sabemos que cuando disponemos nuestro corazón a ti, tú haces cosas maravillosas con nosotros, tú nos hablas a la raíz de nuestra carne, de nuestro espíritu, Padre amado. Tú vienes a quitar todo lo que nos hace ser lejanos a ti, todo lo que nos aparta de ti, de nuestro amado Jesús. Damos gracias por este momento nuevamente en el que podemos alabarte, en el que podemos decir: aquí estoy, Jesús, tal como soy. No voy a mostrar filtros, no voy a mostrar algo que no soy, pero estoy aquí delante de ti. Y es aquí donde podemos demostrar el amor, Señor, que tú has tenido con nosotros, la gracia con la que nos has alcanzado. Podemos tener miles de problemas, miles de cosas
que nos aquejan, pero podemos ir delante de ti y decirte, aquí estamos, Señor. Aquí estamos reconociendo que sin ti no seríamos nada, reconociendo que tu poder es perfeccionado en medio de nuestra debilidad. Y aún en esas debilidades tú te glorificas, tú muestras tu poder, tú muestras, Señor, el amor que tienes por nosotros, y tu Espíritu Santo es el que hoy está aquí junto a nosotros, ministrando detrás de cámaras, detrás de las pantallas, el corazón de cada persona, de cada vida que ha decidido sentarse a escuchar lo que tú traes para ellos, lo que tú traes primeramente para mí, y a la vez compartirlo, Señor, con ellos, Padre. Así como esa multiplicación de panes y de peces que hiciste tú, Jesús, porque sabías y estabas consciente de quién era el que traía la provisión. Asimismo, estamos conscientes cuando nos sentamos a la mesa a escuchar tu palabra, porque sabemos de quién viene la provisión, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta hora, quita de mí toda palabra humana, toda palabra que no venga de ti, Padre amado, y que sea solamente tu Espíritu Santo ministrando corazones, tocando vidas, entregando, Padre amado, lo que por gracia hemos recibido de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias una vez más porque hablas a nuestros corazones y no quieres, Señor, que nosotros nos perdamos, sino que todos podamos proceder al arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento que viene de ti, Señor. Toma control de mis labios, Señor, y de todo lo que vaya a salir en esta hora de mi boca, que sea solamente redireccionado y dirigido por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí en esta palabra vamos a entrar en contexto. Vamos a entrar en contexto de lo que el Señor nos quiere hablar. Aquí en esta palabra está hablando, se está refiriendo a Esteban. Esteban era un joven lleno de la presencia de Dios, pero más que estar lleno de la presencia de Dios, Esteban era un joven que iba y pedía la sabiduría de Dios. La sabiduría que no es una sabiduría humana, que se puede obtener fácilmente, sino que es algo que se lleva, que va con el tiempo, que uno lo busca, lo anhela, lo desea, porque la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. Es una sabiduría que no se puede explicar con palabras terrenales. Hay tres características según los griegos de los tipos de sabiduría. Los griegos en ese entonces, ellos separaban lo que era bueno de lo malo. Ellos eran como seres muy místicos, muy dados a lo espiritual. Y ellos separaban la sabiduría en tres ramas. Era una misma sabiduría, pero ellos la separaban en tres, que era la sabiduría sofía, la fronesis y la sunesis. Tres tipos de sabiduría que son la sabiduría divina de Dios, que los judíos la llamaban Jogma, que es las tres características de sofía, fronesis y sunesis. Y los griegos, o sea, los judíos la traducían en Jogma, una sola sabiduría, que es la sabiduría completa que viene de parte de Dios. Y de esa es la sabiduría que hoy el Señor nos quiere hablar, de la sabiduría para poder tomar decisiones buenas. Nosotros que somos jóvenes, aún me creo joven, necesitamos esta sabiduría, la sabiduría que tuvo Esteban. ¿Para qué? Si nosotros seguimos leyendo Hechos 7, Hechos 8, vemos cómo Esteban fue apedreado aún cuando él le estaba diciendo a los fariseos, a los eruditos de la ley, le estaba diciendo, ustedes que creen que hacen bien las cosas por la ley, pero aún así no cumplen la ley. Aún así, ellos no creían que el Mesías era lo que Dios había mandado para unir al pueblo de Dios con Dios. Entonces Esteban les estaba contando, les decía, Abraham, les hablaba de Abraham, de cómo Abraham aún no vio la tierra, pero él creyó que esa tierra iba a ser padre de multitudes. Después le habla de Isaac, le habla de Jacob, de esa descendencia, les habla de todo eso, les da como una cátedra a los judíos, les da una cátedra a los eruditos de la ley. Y ellos no creyeron. Ellos decían, inventaron que él estaba blasfemando, que él estaba diciendo cosas en contra de Dios para matarlo. Porque el enemigo es así.
El enemigo quiere siempre ir en contra de la voluntad de Dios, de lo que es bueno, de lo que Dios quiere que se hable a la gente. Y Esteban les estaba diciendo, les decía, yo vengo aquí a hablar de esto, de la descendencia, de la tribu de Israel, de Jacob, y todas las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, Esteban las estaba hablando delante de ellos. Si podemos leer, aquí estamos leyendo, cuando leí al principio, en Hechos 6:10, el arresto de Esteban. A Esteban lo arrestan por ser lleno del Espíritu Santo de Dios, por tener la sabiduría que viene de Dios. Y antes dice, en Hechos 5, dice, en Hechos 5:38, en este caso yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres y que no se preocupen. Si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos, esto no durará mucho, pero si es plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Aquí está hablando Gamaliel, que era un erudito de la ley, que apareció en ese momento cuando Pedro y Juan estaban en la cárcel y hablaban de Jesús que había venido a salvar. Y entre estas cosas aparece Felipe. Entre los servidores que habían, Felipe, un joven conforme al corazón de Dios, un joven que amaba su palabra, un joven que quería entregar la sabiduría que Dios le había dado. Pero ¿qué hicieron los demás? Lo apedrearon, lo mataron a pedradas. Y entonces, cuando ya entramos en contexto para saber de qué se trata la palabra, la gente no podía resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba y se expresaba, porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. En el sexto día, cuando Dios hace al hombre, fue creado al hombre, el número 6 en la Biblia denota imperfección, que somos seres imperfectos, creados a imagen y semejanza. Pero el séptimo día simboliza la perfección, el día de Dios. Y ese séptimo día nos dio a nosotros el pase para nosotros poder conectarnos con la sabiduría divina de Dios. Entonces, entendiendo, como les dije recién, el contexto, cuando a nosotros nos hacen algo, instintivamente queremos decirle, Señor, háceme justicia, esta persona me hizo esto, esta persona. Y sí, Dios es un Dios justo, pero la justicia de Dios es severa. Cuando uno pide la justicia, después se prepara para ver sufrir a alguien, para ver a ese alguien mal, y uno como cristiano no puede desear la justicia de Dios. O hay personas que dicen, les daría sus buenos cachetazos. Instintivamente uno reacciona en la carne, porque yo sé que a uno le duele lo que le hacen a uno, le duele lo que le hacen a nuestros hijos, nos duele como seres humanos. Pero Esteban no reaccionó así. A Esteban lo estaban apedreando en medio de su dolor, y él, en medio de todo lo que él estaba viviendo, dice, veo tu gloria, Padre, veo los cielos abiertos, veo... Esteban podría perfectamente haberse quedado callado, pero en ese momento eso le echó más leña al fuego para que los que estaban ahí lo apedrearon y lo mataron a pedradas. Pero en medio de ese dolor él estaba viendo la gloria de Dios, en medio del sufrimiento, en medio de lo que él estaba viviendo, pudo ver el amparo de Dios, pudo ver la gloria de Dios, vio a la derecha a Jesús, a la derecha de Dios. ¿Y qué significa estar a la derecha de Dios? No significa que literalmente está en la derecha, sino que Dios lo tiene en un lugar posicionado, en un lugar de estima a Dios. A Jesús lo tiene cerca de él. Es un lugar de honra, un lugar de honor. Y Esteban vio la gloria de Dios cuando estaba listo para morir a pedradas. Y ahí estaba Saulo, y Saulo estaba contento, porque en ese momento todavía no era Pablo, era Saulo recién. Entonces él estaba mirando, era un testigo fiel de lo que Esteban estaba viviendo. Entonces Esteban dice, veo la gloria de Dios, veo los cielos abiertos. Y eso más hizo que la gente se enojara. Y ellos, los eruditos de la ley, se sacaron el manto y comenzaron a apedrearlo, comenzaron a tirarle piedras, a matarlo a pedradas. Y entonces, ¿qué dice Esteban en ese momento? Él dice, Padre, lo único que te pido es que no le tomes en cuenta su pecado. Y uno dice, tremenda sabiduría de parte de Dios, tremendo el Espíritu Santo.
cómo trabajó en él para no decirle, yo hubiese dicho, mira Señor, me están tirando piedra, consúmelo Señor. Pero Esteban, en la sabiduría y en el poder del Espíritu Santo, le dice, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer en este tiempo. Cuando pedimos la sabiduría de Dios, el jogma de Dios, debemos pedir esa sabiduría para no herir a los demás, porque ellos en su ignorancia estaban apedreando a alguien que era útil en las manos de Dios. Estaban haciéndole daño a alguien, a un servidor de Dios, a un servidor que quería de todo su corazón servir al Señor. Como les decía recién, pero Esteban no. Lo que a él lo hacía hacer, siendo tan joven, viendo cómo lo apedreaban, él vio los cielos abrirse, él vio la gloria de Dios. Pero, porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. El principio de la sabiduría, dice su palabra, es el temor a Jehová. Ya ahí tú dices, el principio de la sabiduría, eso está en Proverbios. Me parece que en Proverbios 4. Y viene del temor, no te estoy diciendo que es de un miedo, así como que, ay, Dios te va a castigar si no le temes, Dios te va a castigar si no le pides esto y esto, si no le pides perdón. No, significa de una reverencia, de un real respeto a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Y lo que con el tiempo he aprendido es que cuando tú le entregas todo lo que tú tienes en tu interior a Dios y le dices, Dios, dame la sabiduría que solamente viene de ti para tomar estas decisiones. Uno a veces hasta para hacer un negocio tiene que pedirle, no a veces, sino que deberíamos pedirle siempre la sabiduría a Dios. Porque el principio de la sabiduría, donde empieza la sabiduría, es donde uno le muestra primero la reverencia y el respeto a Dios como corresponde. Esto, por ejemplo, cuando tú compras, tus compras de fin de mes, tú deberías decirle, Dios, yo te pido que tú proveas para que dure todo el mes y te estoy pidiendo que seas mi primer lugar. Eso es mostrarle el respeto y la reverencia, es darle tu primer lugar a Dios, es decirle, Señor, yo con mis fuerzas no voy a poder, pero tus fuerzas me van a llevar a mí a poder hacer las cosas conforme a tu corazón y a tu voluntad. Y lo que les decía recién, el principio de la sabiduría es el temor, el conocimiento de saber que Él es dueño de todo, es tener la noción de que es el que provee todo, aún el dueño de la sabiduría, y más de las cosas materiales de lo que uno cree haber obtenido con sus propias fuerzas. Él es el dueño de todo. Y en hebreo el jogma es la sabiduría, la prudencia y la congruencia con que debemos actuar. Y la sabiduría viene de Dios. Estas tres cosas que los hebreos las tomaban en una sola cosa, los griegos las separaban en Sofía, Fronesis y Sunesis. Pero la sabiduría de Dios es saber ser oportuno y pensar con la mente de Cristo. Es decir, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Qué es lo que tú harías en esta ocasión cuando yo esté atravesando por este problema? ¿Qué es lo que tú harías por mí? Después viene la prudencia. La prudencia es entender el conocimiento que viene del Padre. Es como tú te quemaste, te quemas la mano y no te vuelve a pasar, porque ya está la prudencia de que ya te pasó. Entonces no te puede volver a pasar lo mismo, porque está la prudencia en querer entender la sabiduría del Padre, la sabiduría que el Padre te está dando. Y la congruencia es saber juntar la sabiduría con la prudencia, es saber juntar las dos cosas juntas y traerlo a la práctica. Por eso es tan importante cuando pidas sabiduría, decirle, Señor, nútreme de tu sabiduría, dame la sabiduría que viene de ti para poder actuar con prudencia y traerlo a la congruencia. Es saber callar, la congruencia es saber callar cuando se debe callar, es saber hablar cuando se debe hablar. Esa es la congruencia, es traer a la práctica y actuar en el momento oportuno, en el momento en que Dios quiere que actuemos. Es muy importante para la toma de decisiones de hoy en día, que estamos viendo que tanta gente vive su vida acelerada. Imagínense, ya estamos a octubre. Ni siquiera sé cómo se pasó tan rápido el año, porque en los últimos tiempos todo va a ser más acelerado. Entonces, las tres cosas, el jogma es un pacto que se le pide a Dios. La sabiduría, la prudencia y la congruencia son necesarias en la vida
de un creyente en tu vida, si no has conocido al Señor, también puedes obtenerla, porque la sabiduría no solo es para el que predica, no solo es para el líder, sino que es para todos los hijos de Dios, para todos los que quieren ser hijos de Dios. Y la prudencia es probar y saber que si le echas agua al aceite hirviendo, va a saltar y te vas a quemar. Es lo que les decía al principio, esa es la prudencia. Es como tener la precaución de que no te vuelva a pasar lo que ya te pasó. Eso es la prudencia. Y todas estas tres cosas que se llaman el Jokmá vienen de parte de Dios. Y se juntan y hacen un todo. Eso es lo que uno necesita para poder ser, quizás no como Esteban, sino que mejor que Esteban, para poder ser un hijo conforme al corazón de Dios. Y esa sabiduría está en Cristo. Es poder tener la mente de Cristo, es acercarte y decir, yo con mis propias fuerzas no puedo pensar en este problema ni resolver este problema, pero tú, Cristo, puedes. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo actuarías tú si fueras yo? ¿Cómo lo harías? Esteban podía haber sido muy joven, pero quizás él en su soledad le dijo, pasaba horas hablando con el Padre, pasaba diciéndole, Padre, yo necesito tu sabiduría, yo necesito de ti para impactar la vida de las personas, para impactar el corazón. Quizás lo impactó y lo agarraron a piedra, pero este no va a ser nuestro caso. Quizás vamos a tener gente en contra, quizás la gente va a hablar muy mal de nosotros, pero en esa sabiduría es donde se junta la prudencia y la congruencia para nosotros actuar en el momento oportuno. No cuando nosotros queramos actuar, sino cuando Dios decide que es momento oportuno de actuar. Santiago dice que el que tiene falta de sabiduría la pida, porque al que da, la da abundante y sin medida. Imagínense si Santiago en su carta dice que él da la sabiduría al que dueño de la sabiduría, que la da abundante y sin medida. Es ese tipo de sabiduría, es la sabiduría divina. A esa sabiduría se refiere. No a la fonesis ni a la sunesis. Se refiere a la sabiduría que viene de parte de Dios. La fonesis es la sabiduría, la prudencia. A eso me refiero con fonesis. Pero se habla en griego, que es traducida a ese tipo de sabiduría. Y la sunesis es la congruencia, que es un cúmulo de todo, de las tres juntas en el Jokmá, que era lo que los hebreos la traducían. Es una comunión que quieres tener tú, que necesitamos tener nosotros. Yo necesito tener la mente de Cristo para tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Es la sabiduría que viene de Dios, la que dice Santiago que nosotros podemos obtener al que la da abundante y sin medidas. Y como les decía recién, los griegos siempre separaban lo terrenal de lo espiritual. Ellos eran como bien místicos, bien así como que los vamos a separar en estos tipos así, pero los hebreos no. Los hebreos tenían todo un conjunto de todos porque ellos entendían lo espiritual de lo terrenal. Y hoy en día eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a discernir. Lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Esteban no necesitaba mostrar el poder de Dios por fuera. Así como que, yo soy Esteban y tengo el poder de Dios. Sino que él vio lo que nadie pudo ver. En ese momento él vio la gloria de Dios. Y es por la sabiduría y el Espíritu de Dios abundando en él, estando en él. Su cara dice que brillaba, la gente vio que su cara resplandecía y es el poder del Espíritu Santo de Dios lo que hacía que su cara resplandeciera. Era un joven lleno del poder de Dios. Porque él estaba consciente de que había llegado un Jesús, que habían dado Jesús. Estaba cerca de Pedro, Esteban, y conoció realmente por la boca de Pedro quién era Jesús. Y él dijo, ok, yo decido, por lo que escuché, por fe, decido creer. Y empezó quizás su búsqueda en el silencio. En lo oculto empezó su búsqueda y empezó a llenarse del conocimiento de la sabiduría y del poder del Espíritu Santo. Entonces los cielos se abrieron y él estaba tan impregnado de la comunión que tenía con Dios, porque esto se trata de comunión.
Comunión es saber a quién yo tengo al lado, es saber quién está conmigo, es saber tener realmente el conocimiento de la gloria de Dios, de la sabiduría, de dónde viene. Y Dios no va a querer que tú estés preocupado de tu ministerio, de qué es lo que voy a tener yo, sino que Él quiere que tú te sientes en sus faldas, en sus piernas y le digas, yo tengo esto y quiero tu sabiduría para poder tomar decisiones. Quiero agradarte, quiero hacer lo que tú me envíes a hacer. Su palabra dice, como les dije recién, que el principio de toda sabiduría es saber obedecer a Dios, es saber vivir redireccionados en lo que Dios quiere que hagamos. Es temer y decirle, yo no sé qué haría yo como ser humano, pero tú sí sabes. Y es por eso que voy y lo consulto contigo, Dios. Cuando realmente hay un temor, y no hablo de miedo, sino de un respeto, una reverencia desde nosotros, desde nuestro interior, comienza Dios a trabajar en tu vida. Y cuando le pides esa sabiduría que solo Él la da para cosas puntuales, soy bueno en esto, Él te da la sabiduría. Si tú eres bueno haciendo diseños gráficos, es porque Dios te dio esa sabiduría. Es porque Dios te va a dar la sabiduría en la que Él quiere que tú la ocupes. Uno nace en su ADN, nace con cosas que le son fáciles hacerlas, pero son creadas en el corazón de Dios. Y cuando tú le pides la sabiduría, créeme que pueden haber muchos diseñadores gráficos, pero tú vas a tenerle esa gracia porque se la estás pidiendo. Pueden haber miles de personas que hagan lo mismo que tú, pero la gente te va a preferir a ti porque la gracia de Dios está en ti. Puede que muchas personas vendan un montón de productos, pero la gente va a ir a tus productos porque tú tienes la gracia de Dios, tú tienes la sabiduría de Dios. Esteban fue sabio porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo y en su corazón estaba el anhelo de servir a Jesús desde muy pequeño. Quizás desde que fue concebido, Dios ya lo tenía apartado. Dios ya sabía que ese joven iba a ser lleno de la sabiduría y del Espíritu de Dios. Los fariseos, motivados por su envidia y su falta de credulidad, hacían lo que Esteban le decía. Al final les dijo, ustedes que dicen creer en la ley, pero ni siquiera eso hacen. Y eso los enfureció tanto que dijeron, ok, lo vamos a matar. ¿Por qué? Porque nos dijo las verdades, nos dijo lo que realmente nos dolía. Porque así es la sabiduría de Dios, sabe discernir cuando a ti te están diciendo algo y tú en tu interior sientes que no es así. Es parte de la sabiduría de Dios. Y les dice, ustedes ni siquiera han podido cumplir la ley que Dios quiere que cumplan. Y ahí fue cuando más se enojaron, fue como que le echaron agua hirviendo. Y entonces Esteban, antes de morir, lo que les dije recién, vio una visión. Era tanto el poder. Y le dijo, Padre, no tomes en cuenta su pecado. Perdónalos porque no saben lo que hacen, dice en otras versiones, o les dice, Señor, no tomes en cuenta esto que ellos están haciendo. Por favor, perdónalos, porque estaba tan lleno de esa sabiduría que hoy en día necesitamos para poder decir, Señor, no importa que Él actúe así, perdónalo porque quizás Él no te conoce. Él actúa así desde su ignorancia y no estoy creyéndome superior a nadie, sino que necesitamos la sabiduría de Dios para ser dirigidos día a día. Lo que decía al principio, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si nos están matando a piedras? Pónete en el plano, te invito a ponerte en el plano de que qué harías tú si te están matando a piedras. Y lo quiero llevar no a la parte literal, sino que si la gente te está atacando con cosas que a ti te duelen, te hieren, te matan en lo profundo, ¿qué harías tú? En ese momento, ¿les dirías, Señor, consúmelo? ¿O les dirías con la sabiduría que actuó Esteban y les dijo, Padre, no tomes en cuenta su pecado? Pero Esteban estaba, como lo dice el rey Salomón en el Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Aquí 3 veces está hablando de la sabiduría. Porque la inteligencia es inteligencia humana, pero la sabiduría es la sabiduría que viene de parte de Dios. Y al tener sabiduría, tu inteligencia se juntará con lo que hay en el corazón del Padre.
Y créeme, como te dije recién, tú puedes tener una pyme o puedes tener en tu carrera hacer cosas que todos hacen, pero cuando tú adquieres la sabiduría de parte de Dios, eso, lo que tú haces, va a ser especial, va a ser algo que Dios permitió que tú hicieras y la gente va a decir, yo quiero eso que tiene él o que tiene ella. Y esa es la sabiduría de parte de Dios. ¿Y por qué? Porque en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Debemos temer a Jehová. ¿Por qué la gente del mundo está tanto dándose contra la pared, contra el suelo y la gente sufre, le pasan cosas? Porque la gente ignora que hay un Dios que quiere darles esa sabiduría para la toma de sus decisiones. La gente ignora y no quiere ser corregida por Dios, porque no quieren obedecer a un Dios, al Dios que todo lo provee, al Dios que todo lo ve, al Dios que todo lo da. Y como decía al principio mi esposo, ustedes quizás pensarán que uno por hablar de Dios está loco, pero nosotros hablamos desde nuestra propia experiencia, desde lo que hemos vivido. Y para Dios las cosas sobrenaturales son dadas para aquellos que piden sabiduría, para aquellos que dicen, Señor, la sabiduría, la prudencia y la congruencia para tomar decisiones en el momento indicado. Dios por medio de Jesús quiere que tú puedas acceder a esa sabiduría divina, a tener la mente de Cristo, a tener ese jokmá, esas 3 características de las que te estoy hablando, para que tú puedas hablar desde tu propia experiencia y decir, yo tengo eso, el Señor me lo ha dado y no he sabido cómo utilizarlo. Y voy a explicar. La sabiduría que viene de Dios es saber pensar con la mente de Cristo. Es poder decirle al Espíritu Santo, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Cómo me puedo dejar dirigir? Dios necesita hombres y mujeres llenas del Espíritu de Dios. Y esto no es solo, como les dije hace un momento, para los que predican. Esto es para todos los hijos de Dios que quieren ser usados, que quieren ir más allá, que quieren ir por aquella persona que está sufriendo, que se está perdiendo, que quieren ir por aquella persona que piensa que en su ignorancia está haciendo las cosas bien. Y no es así. La palabra del Señor dice que el necio en su corazón dice no hay Dios. Imagínense, si la palabra del Señor los llama necios, es porque no han obtenido la sabiduría que dice Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. La prudencia es la sabiduría que acciona, que evalúa lo bueno de lo malo. Te pasan cosas y aprendes. Esa es la prudencia, la fronesis. Desarrollamos por medio de una sabiduría práctica. Se desarrolla por medio de la práctica. Es como que tú te caes y pasas por ahí y no vuelves a pasar por ahí porque sabes que ya te caíste una vez y no vas a volver a pasar por ahí. Esa es la prudencia. Es una inteligencia, una sabiduría práctica que se practica, pero dentro de todo viene y nace en el corazón de Dios. La congruencia es la inteligencia analítica. Es unir la teoría y la práctica y unir las 3 para que tus acciones no te lleven a pecar, para que no te lleven a hacer cosas que te aparten de la sabiduría de Dios. Y esa se llama la sonesis, es la tercera. Y estas 3 cosas se unen para una vida llena de Dios, son la base para tener una vida llena del conocimiento de Dios. Conocer a Dios en profundidad es tener estas 3 herramientas. Cuando tú conoces a Dios en profundidad, te das cuenta que Dios no es un Dios malo. Cambia la visión que tú tienes o que el mundo tiene acerca de Dios, porque te acercas a vivir palpable lo que Dios quiere que tú vivas, a conocer palpable. Y Él te dice, hey, conóceme tú, no te hagas imagen de mí por lo que otras personas dicen, sino que tú acércate y conóceme. Yo te doy a probar de mi sabiduría, te dice el Señor hoy en día. Te doy a probar, pero conóceme tú. Saca esos estigmas de que yo soy un Dios malo, de que yo soy un Dios castigador. Si mi palabra dice, soy un Dios lleno de amor, de misericordia, lento para la ira y grande en misericordia, grande en perdonar, donde la voluntad la vemos que es agradable, buena y perfecta, entonces, ¿de qué estamos hablando si Dios es malo? Esteban no hablaba desde un argumento humano, estaba hablando desde la propia sabiduría que él tenía, que venía de Dios, del conocimiento profundo que se lo daba el Espíritu Santo. Por eso es tan importante en la vida del creyente el cuidar al Espíritu Santo, es tener
esa comunicación constante con el Espíritu Santo. La importancia de pedir sabiduría de Dios es para tomar la alerta que Jesús nos deja en Mateo 24. En Mateo 24 dice, mirad que nadie nos engañe. Y lo repite 3 veces. Si nos alerta 3 veces, ¿por qué Dios es malo entonces? ¿Por qué si Dios fuera malo enviaría a Jesús para que nosotros pudiéramos tener acceso directo a hablar con Él? Y Jesús más encima nos dice, engaño 3 veces, mirad que nadie nos engañe. Engaño, engaño, en Mateo 24, si ustedes después lo buscan, habla de engaño 3 veces porque nos está alertando de que van a haber muchas cosas que nos van a querer engañar y sacar de la voluntad de Dios. Y Dios no quiere eso. Por eso está la alerta. ¿Y quién es el que te mantiene alerta? Es el Espíritu Santo de Dios. Es la sabiduría que viene de Dios. Sin relacionarse, no puedes conocerlo. ¿Realmente conocemos la verdad? Realmente, porque la palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad te os hará libre. ¿Realmente somos libres en Cristo? ¿O aún vivimos un evangelio de culpa? ¿O aún vivimos un evangelio religioso que nos mantiene en un nivel así apartado de Dios porque Dios nos va a castigar? Porque Dios es un Dios malo. ¿Realmente vives la verdad que es Cristo? ¿Te acercas con miedo? Cuando dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿te acercas con miedo a buscarlo? ¿O te acercas con reverencia? ¿Te acercas con ese temor y ese corazón humillado de querer agradar a quien te dio la vida, a quien hoy día te da esa alegría de poder disfrutar a tus hijos y que tus hijos estén sanos? En Romanos 11:33 dice que dentro de él hay escondidos tesoros y riquezas, en la sabiduría de Dios. Por eso necesitamos la sabiduría para poder encontrar esos tesoros y esas riquezas que no son cosas materiales, son cosas espirituales que nos harán ser alguien que ame, que anhele estar cerca de Dios y que lo que uno tenga adquiriéndolo sirva para darle de beber a otros, sirva para que otros puedan conocer de la gracia de Dios, que Dios es el dueño, Él es el dueño. Conocerle a Dios es dejar entrar a Jesús a tu vida para que Él te pueda dar el jokmá. Estas 3 características, la sabiduría, la prudencia y la congruencia que vienen de parte de Él. La sabiduría del cielo para tomar decisiones en las que Dios esté involucrado. Involucrar a Dios en nuestras decisiones es ir no al fracaso, es ir a una vida de éxitos rotundos. La visión mala sobre Dios es como aquel joven que escondió los talentos. No sé si ustedes han leído en la Biblia donde dice la parábola de los talentos. Hubo uno que escondió y le dice, ¿y tú por qué escondiste? Porque tuve miedo. ¿Por qué? Porque ahí había un desconocimiento de lo que es realmente el amor de Dios, de lo que es realmente Dios. Él desconocía a su amo, no lo conocía. Entonces él esconde lo que el amo le había dado y no lo multiplica. Lo escondió porque tuvo miedo. Y eso pasa hoy en día. Muchas veces escondemos las cosas porque tenemos miedo, porque pensamos que Dios es un Dios malo. Y si Dios nos está alertando de que vienen cosas malas, ¿qué te hace pensar que es un Dios malo? Si Él te está avisando, si avisa en sueños, avisa en visiones, avisa en profecías, es porque Él quiere que ustedes hagan algo para que se acerquen a Él. Porque Dios no es un Dios malo. El conocimiento equivocado de Dios nos puede llevar a tener una mala imagen de lo que realmente es Dios. Si Jesús advierte de engaño 3 veces en Mateo 24, ¿por qué entonces nosotros pensamos que Dios es un Dios malo? Si Jesús nos está advirtiendo, mirad que nadie os engañe, es para mantenernos alerta de que todas estas cosas tienen que ocurrir y salir de ese miedo. Y hoy día quiero dejarte estas 3 preguntas. ¿Qué conoces realmente de Dios? ¿Qué es lo que tu propia experiencia te ha enseñado a conocer o lo que tú sabes de Dios? No lo que te hayan dicho los demás, sino lo que tú, por tu propia experiencia, conoces de Dios. ¿Qué oportunidades tienes con respecto a lo que conoces de Dios? Con respecto a lo que hay en tu vida acerca de Dios. Y la tercera pregunta, ¿cuándo y cómo es el momento de hacer lo que Dios me ha mandado a hacer? ¿Cuándo y cómo es el momento en lo que tú sientes que tienes que hacer lo que Dios te envió a hacer?
Estas 3 preguntas las voy a dejar ahí. Muchas veces las crisis de fe vienen a nuestras vidas por el desconocimiento que nosotros tenemos acerca de Jesús, acerca de Dios. Esteban no tenía desconocimiento. Él murió y dijo, ok, yo veo la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque yo tuve ese face to face con Dios, ese cara a cara con Jesús. Lo conocí en mi intimidad y eso te hace querer seguir teniendo la fe que no viene por el desconocimiento, sino que viene por una comunión directa con Dios, con Cristo. Tenemos que tener ese conocimiento de quién viene, de a quién tenemos como Padre. Cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces, la hace porque Él sabía de dónde venía la provisión. Él tenía el conocimiento. Siempre lo llamó Padre. ¿Por qué? Porque sabía que en el corazón del Padre había dar. Estaba la palabra dar, abundante y sin medidas. Entonces Él tenía el conocimiento de dónde venía la provisión para alimentar a muchas personas. Dios quiere ser entendido. Quiere que tú te sientes en sus piernas y le digas, no te conozco lo suficiente, pero anhelo saber en lo que yo debo, qué es lo que yo debo hacer para conocerte en profundidad, para conocer tu verdad, para conocer tu sabiduría, traerla a mi vida y poder bendecir a muchas personas más. La palabra leída sin el Espíritu Santo te llevará a una vida espiritual muerta. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque cuando tú lees sin el Espíritu Santo no vas a entender nada de lo que leíste. Cuando tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te revela y te da lo que tú necesitas en ese momento entender, porque es por pasos, no es algo que venga así como de la noche a la mañana que Dios, pum, la varita mágica y te da sabiduría, no. Es una relación constante, es buscar constantemente de la sabiduría de quien la da abundantemente y sin medidas. Y ya para terminar, quiero dejarles la inquietud de conocer y tener al Espíritu Santo es primordial para entender la sabiduría de Dios. Es como les decía recién, leer. Es leer y tener el conocimiento de lo que estamos leyendo. Es como tener la sabiduría de Dios. Es como a los niños en el colegio le dicen, ay, usted no tiene comprensión lectora. Es como tener la comprensión lectora del Espíritu. Es entender que leer la Biblia por leerla no te va a servir de nada, no va a hacer ese efecto transformador sin el Espíritu Santo de Dios. Cuando la palabra dice la mucha letra, mata el espíritu, no se refiere a que no adquiramos conocimiento, sino que dice, mucho leer sin el Espíritu Santo te va a matar, te va a llevar a una vida espiritual muerta, a una vida caída. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en todo lo que hagamos, ser dirigidos por Él. La sabiduría que viene de Dios la da una comunión constante, un estar cerca de Él siempre. Es decir, Señor, no tengo este tiempo que yo anhelo para dártelo, pero en este momento estoy cerca de ti porque necesito tu sabiduría, porque quiero tener este espacio y a veces uno tiene que hacer sacrificios. Uno anhela, cuando anhelas tanto estar cerca de Dios, uno te sacrifica y el Señor te devuelve ese sacrificio que tú estás haciendo. Yo sé que la palabra del Señor dice, no quiero sacrificio sino obediencia, pero a veces es necesario pagar el precio para poder obtener la gloria de Dios, para poder obtener la sabiduría que obtuvo Esteban. No sabemos cuántas madrugadas oraba Esteban, cuántos ayunos hacía Esteban, cuántas veces oraba, leía la Biblia, pero de algo estoy seguro, que Esteban tenía un rostro resplandeciente porque él vio la gloria de Dios, porque él conoció realmente lo que era estar viviendo en el Espíritu de Dios, viviendo conforme al corazón de Dios. Esta ha sido su palabra, una palabra que ha marcado mi vida, porque a veces creemos saber tantas cosas y estamos muy lejos de saber. Y siempre cuando oro le pido al Señor, Señor, dame la sabiduría que viene de ti para poder entender lo que tú quieres enseñarme, lo que tú quieres que yo aprenda de esto, no lo que yo quiero aprender como Daniela, como una persona humana, sino como la Daniela que tú ves allá arriba cuando elevo una oración. Y como les decía
el sábado pasado. Dios conoce nuestra voz cuando nosotros somos íntimos con Él. Oramos y no vamos con una lista a pedirle, ¿sabes qué, Señor? Te pido, sino que conoce nuestra voz cuando nos damos el tiempo de callar delante de su presencia y escuchar su voz también, escuchar lo que Él quiere decir de nosotros. Él conoce nuestras voces, conoce y dice, aquí va a orar hoy día Matías, hoy día va a orar Estrella. La estoy escuchando todo lo que me está diciendo, estoy anotando, estoy tomando nota de lo que ella me está diciendo, de su inquietud, de lo que le duele. Y eso es lo importante, el principio de la sabiduría. Fue el temor que Esteban tuvo cuando se reverenció ante Jehová, ante Dios. El principio de la sabiduría de Esteban era su todo, era Dios. Así que doy gracias a Dios por esta su palabra, espero que pueda quedar grabada. No espero, va a quedar grabada en nuestros corazones porque anhelamos y necesitamos la sabiduría que viene de parte de nuestro amado Dios. Esa sabiduría que solo Él la puede dar, que no te la dan los libros, que no te la da la teología, que no te la da el saber mucho interpretar el Apocalipsis, sino que te la da una comunión constante, algo que Él quiere que nosotros tengamos para la toma de decisiones, para saber no tomar decisiones, porque cuando yo leí en Hechos, donde Pedro y Juan estaban ahí en la junta diciendo, ok, Judas se mandó su condoro, murió y todo, pero alguien tiene que quedar en el puesto de Judas. Y Pedro me llama la atención porque dice, vamos a orar. Oraron primero, pidieron la dirección a Dios y después hacen un sorteo. O sea, ellos primero hicieron lo que haría realmente un hijo de Dios, pedir la dirección, la sabiduría, el jogma de Dios, y luego ellos tomaron acción a lo natural. Hicieron un sorteo y salió Matías. Entonces lo que nosotros debemos hacer antes de cualquier cosa es primeramente orar y después accionar. Si en esa acción 3 veces a ti no te sale, es porque no es voluntad de Dios. Y eso es lo que he aprendido desde que empecé a leer el libro de Hechos. Esta es la 3ª vez que lo leo y recién en la 3ª vez el Espíritu Santo me dejó entender lo que era el tema de la sabiduría, la toma de decisiones y cómo ser guiados por la sabiduría de Dios. Así que agradezco a Dios por su palabra, agradezco por sus vidas, por los que se conectaron, por los que se van a conectar más tarde, y los insto a que se llenen de la presencia del Señor. Si no lo conoces, acéptalo en tu corazón, búscalo, porque al mundo le hace falta mucho de Dios, mucho. El otro día el pastor Ale enviaba un video donde las escuelas de otros países están entregando libros de Satán. Imagínense, así de descarado es el diablo. Así como nosotros entregamos Biblias, ellos están entregando las iglesias satánicas, están entregando el libro de Satán para que los niños conozcan desde chicos lo que es Satán. Entonces es como si el diablo se está adelantando, nosotros adelantémonos y pidámosles a Dios la sabiduría para instruir a nuestros niños, para enseñarlos a nuestros niños a que realmente hay un Dios que los ama, realmente hay un Dios que les puede dar esa sabiduría, ese jogma que viene de parte de Él. Agradezco a Dios nuevamente por su palabra, porque necesitamos también ser agradecidos de todo lo que tenemos, de todo lo que hay en tu vida. Agradece, aunque sea poco, en lo mucho, agradece. Agradece para que Dios te muestre su favor. Un corazón agradecido Dios no lo va a despreciar, y un corazón lleno de necesidad tampoco, porque cuando hay necesidad, Dios va y llena esa necesidad. Así que vamos a orar por esta su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy tantas gracias, Señor, por tu palabra, por este joven Esteban, Señor, que nos dejó una enseñanza, que él no anduvo con Jesús, pero por lo que él escuchó, él quiso, él creyó, y él experimentó la sabiduría y el poder del Espíritu Santo, y vio la gloria, y te vio a ti, y vio a Jesús. Y es lo que hoy nosotros queremos experimentar cada día de nuestras vidas. Esa sabiduría que solamente tú sabes dar. Esa prudencia que viene de ti. Esa congruencia que viene de ti para saber accionar en el momento preciso.
para saber callar cuando tengamos que callar, Señor, para saber dar, Padre amado, a las personas que más necesitan de ti, Señor, para no criticarlos ni juzgarlos, sino que decirle, a mí me pasó o no puedo entender lo que tú estás pasando, pero yo quiero ayudarte, yo quiero orar por ti, quiero prestarte mi hombro y decirte que hay un Dios que no te desecha, decirte que hay un Jesús que te ama, decirte que hay un Jesús que no te critica, sino que quiere estar ahí para pasar contigo ese valle de sombra que estás atravesando. Gracias, Padre, porque entregamos lo que por gracia hemos recibido, Señor. Gracias porque sin tu dirección no podríamos llegar al lugar que tú quieres que lleguemos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu de Dios. Ministra corazones por medio de tu palabra. Ministra por medio de este café con Jesús los corazones que necesitan de ti, Señor. Los corazones receptivos a recibir tu palabra. Receptivos, Señor, a buscar de ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque así como cometemos errores, así también está tu misericordia que nos perdona y cada día se renueva, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Esta ha sido la palabra del Señor. Espero que pueda ser de mucha bendición para ustedes, así como lo fue para mi vida. Y sé que dentro de todo de lo que Él nos quiere enseñar es porque en su corazón ha nacido que nosotros podamos ser sabios. Vamos a leer los comentarios. Amén, dice a todos los conectados, dice Matías. Matías dice, Dios te bendiga, hija, dice la pastora. Dios te bendiga, pastora. Reyamos de menos. Saludos cordiales para todos los conectados y los que se conectarán. Muchas bendiciones, el pastor ahí con su formalidad que lo caracteriza. Dios bendiga a nuestro pastor a la distancia. Saludos, Estrellita, Héctor y nietecitos. Saludos y bendiciones para todos los que están conectados. Matías dice saludos y bendiciones. Saludos, Matías. Amén, dice amén. Hermosa palabra, dice la hermana Estrella. Que el Señor te bendiga, hermana Daniela. Bendiciones para mi hermano Diego. Me da risa cuando me dicen hermana Daniela. Pero doy gracias a Dios por sus vidas. Porque podemos estar en comunión de espíritu. Podemos estar entregando lo que recibimos cada día de parte del Señor junto a mi esposo. Porque ayer me decía, llevamos tan poco tiempo casados, pero ha sido tan intenso todo lo que hemos vivido en tan poco tiempo, que él me decía, hemos aprendido harto. Y eso es porque uno pide esa sabiduría. Yo le decía, Señor, no quiero algo que pueda venir de mi carne, sino que siempre sea de tu espíritu. Y él me decía, hemos pasado cosas tan fuertes en tan poco tiempo, como que siento que Dios está acelerado con nosotros. Y son los tiempos de Dios. Dios tiene tiempos para cada cosa y es lo importante de poder estar cerca del Señor, de poder decirle, heme aquí, Señor, si nadie quiere ir, yo quiero ir. Y eso le dijimos con mi esposo, si tú nos quieres enviar, aquí estamos, Señor. Y es lo que anhelamos hacer siempre, su voluntad, buena, perfecta y agradable. Vamos a pasar al top que tenemos preparado para el día de hoy, que no lo tuvimos el sábado pasado, me parece, o sí, no me acuerdo. Pero vamos a pasar al top de la bendición para después ir al concurso. Nos queda una última agenda, me parece que quedan dos, no me acuerdo, porque no recuerdo. Esta agenda se va hoy día, es la última agendita que nos queda de Enre Manualidades. Miren qué linda la agenda. No es por cachiporrearme, pero se las mandó nuestra Enre Manualidades. Una hermosa agenda que se va el día de hoy. No sabemos dónde. Si tú eres nuevo y te da miedo participar, participa, no tengas miedo. Que nosotros igual mandamos los premios después. Mandamos el premio el día de... antes de ayer me parece. Y ya hoy día le llegó el premio a Tamara. Una mochilita para su pequeña. Y vamos, como les dije, al top. Vamos a ir al top. Mira mi necesidad,
Lo voy a poner de nuevo porque siento que no lo estoy disfrutando como corresponde. Así que ese es el tercer lugar. Solo tu voz quiero escuchar y sé que mis ojos se abrirán por ti. Ese es el tercer lugar, el grupo se llama Puerto Seguro. Esta fue una de las bandas argentinas más importantes del momento, en el tiempo en que yo escuchaba a mi hermano tocar guitarra y escuchaba estas canciones. Esta fue una de las canciones que a mí me gustaba mucho, cuando habla de la historia de Bartimeo. Cuando le dice, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús sana al ciego Bartimeo y todos saben la historia, pero esta fue una de las canciones más importantes. Y sus canciones siempre hablaban de mar y de barca. Siempre hablaban de eso, entonces por eso ellos se adjudicaron el nombre Puerto Seguro, porque llegar a Cristo, a la vida, dejar que Cristo llegue a tu vida es llegar a Puerto Seguro. Entonces este grupo se llama Puerto Seguro. Y hoy día estamos desempolvando del baúl de los recuerdos las canciones que marcaron nuestras vidas, que nos gustaron tanto, para que ustedes, las futuras generaciones, puedan escucharlas también. Entonces se llama Bartimeo, del grupo Puerto Seguro, del baúl de los recuerdos. Tenemos en el segundo lugar tenemos al grupo Petra, el primer grupo cristiano estadounidense, los pioneros en el rock. Si a usted le gustaba el metal y le gustaba andar haciendo así, le invito a que pueda descargar al grupo Petra, un grupo fundado en 1972 que llevó la música cristiana a otro nivel. Así que si a usted le gustaba el rock pesado, ese rock así como así bien, tenemos al grupo Petra con la canción Rey de Reyes. Y ese sería el número 2. Cuando es más fácil rendirme que correr, ¿qué haría en mi lugar? Yo sé lo que haría Jesús. Se comportaría como un hombre de verdad. Y ese fue el número 1, el número 1, me estaba retrocediendo. Se llama del grupo VCV, se llama ¿Qué la canción? Es una canción de Koalo Zamorano, él era el vocalista en ese entonces. Es una canción muy, muy bonita. Ellos tenían letras muy profundas, si ustedes las quieren buscar en YouTube. Letras muy lindas que inspiraban a los jóvenes a pensar, como decía la palabra, con la sabiduría, con la mente de Cristo. ¿Qué haría Jesús? Dice esta canción. Si alguien me tienta a fornicar, si alguien me tienta a hacer cosas que no debo hacer, ¿qué haría Jesús? Y él dice, se comportaría como un hombre de verdad. Así que es una de las canciones que a mí me gustaba mucho. Yo escuchaba a mi hermano escuchar estas canciones y me gustaban mucho. Las encontraba muy, muy lindas y hoy día las desempolvamos del baúl de los recuerdos. Así que ese ha sido el top de la bendición, el top bless, hecho por nuestro hermano Diego, que él es el que hace los top. Así que bendecimos a nuestro hermano Diego a la distancia que está trabajando. Y vamos a ir al concurso. Vamos a ir a nuestro concurso. Música de concurso, por favor. Ya. La mamita Eva manda saludos. A mí no me sale la mamita Eva acá, no sé por qué. Entonces vamos a entregar porque la mamita Eva siempre los ve, los cafés con Jesús. Así que esta agenda se la va a llevar la mamita Eva. No porque sea, ¿cómo se llama? No porque esté arreglado, sino que ella siempre ve los cafés con Jesús. Así que vamos a regalarle esta agenda a la mamita Eva. Se la vamos a enviar al correo de Chile de Punitaqui para que pueda tener su agenda. Den los saludos de ella. A mí no me sale.
Así que vamos igual a saludar a la mamita Eva, que Dios bendiga su vida, que Dios la guíe y le dé la sabiduría de la sabiduría que habla el Señor, hablaba el Señor hoy día, la Jogma, porque uno, a pesar de que es de edad, uno puede seguir pidiendo sabiduría. No es una sabiduría terrenal, es una sabiduría que viene de parte del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Y como les decía recién, cuando a usted se le acerque una persona a contarle algo, en ese momento en su mente diga, Señor, ¿cómo responderías tú a esto que me están contando? Porque si la persona le está contando algo es porque la encontró digno de confianza. Y el que te hace digno de confianza es Dios. Así que esta agenda se la va a llevar la mamita Eva. Es una agenda muy linda, le va a servir para ¿cómo se llama? Para tomar apunte. Y tiene sticker mamita Eva, así que tiene unos stickers muy chidos para usted. Así que la vamos a hacer llegar lo más pronto posible. Yo creo que ya el lunes haremos envíos y vamos a enviar su agenda con una lapicerita de Misión Nube de Gloria Nueva Vida en Cristo. Se va con la lapicerita. Así que aquí está la lapicera de la mamita Eva. Damos gracias a Dios por este café con Jesús que nos ha enseñado tanto. No crean que ustedes nomás aprenden, sino que es un reto. Y no un reto que sea así como que, ay, otra vez, no, sino que es algo que a nosotros con mi esposo nos lleva a buscar más del Señor, nos lleva a anhelar más de su presencia, nos lleva a conectarnos como matrimonio, porque sabemos que si Dios nos unió no solamente para que nos quedemos juntos y nos veamos bonitos de la mano, sino que para restaurar vidas, para llegar a las personas que no ha podido llegar, como la mujer samaritana que tenía los fariseos, los eruditos de la ley, y nadie pudo llegar a ellos, y Jesús tocó su corazón. Entonces el Señor a nosotros nos ha llamado como matrimonio para poder llegar a las vidas que quizás están totalmente ajenas a lo que es la presencia de Dios. Y como les digo, yo aprendo mucho de esto, aprendo bastante y quiero seguir aprendiendo para poder dar lo que por gracia he recibido. Así que esto sería nuestro café con Jesús. Comparta la transmisión si fue de bendición para su vida, para que otra persona también pueda recibir la sabiduría que viene de parte del Señor. Y hoy día no vamos a tener top, o sea, no vamos a tener espacio publicitario, sino que vamos a orar al Señor. Vamos a orar para ser despedidos. Si hay alguna petición en especial. Nadie dice yo, nadie quiere sanidad hoy día, nadie quiere nada. Vamos a orar para ser despedidos en la paz del Señor. Te adoramos, Señor. Amamos tu presencia, bendito Padre. Te amamos, Jesús. Reconocemos que en nuestro corazón hay una necesidad enorme de ti, Señor, de esa vida eterna que emana de ti cada día. Que cada día podemos ir y decir, yo necesito de ti, Señor. Mi interior necesita de ti. Necesita ser saciado de ti. Mi familia necesita de ti, Señor. Gracias, Padre, por mirarnos cada día con amor, con misericordia, por darnos más de lo que merecemos, Señor. Porque en tu corazón ha nacido enseñarnos, Señor, instruirnos, darnos la sabiduría que viene de parte tuya. Gracias, Padre, porque somos igual de imperfectos que todos los hombres que relata la Biblia. Somos imperfectos, Señor, pero en tu poder, cada día, en el proceso, somos perfeccionados. No es algo que viene de la noche a la mañana, sino que es un constante aprendizaje. Es un constante querer llenarnos de ti, Señor, y a través de eso tú nos vas enseñando. Te amamos, Señor, amamos tu presencia. Te amamos, Señor, eres bello, eres misericordioso, eres lleno de amor. Te amamos, Señor. Gracias por esta instancia que nos das de aprender, de conocer más de ti, de conocer el carácter que tú tienes, Señor, y cómo quieres que nosotros nos acerquemos a ti, Señor. No tenemos que hacer nada para merecer tu amor y aún así tú nos amas, Señor. Toca corazones, Señor, ministra en esta hora. Ministra nuestras vidas, Señor, porque necesitamos ser ministrados. Porque todo lo que hay dentro de nuestro interior necesita ser transformado por el poder
por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Quiero saludar especialmente antes de... Sí, hay Chile Express en Puni, por eso lo vamos a mandar entonces para allá. Quiero saludar y dar así como un... abrir comillas, porque el Espíritu Santo me ministraba el otro día y me decía, y uno no, como que a veces tiende a como a no querer hacer caso, y el Espíritu Santo me decía, pídele el libro al pastor Juan Carlos. El pastor Juan Carlos está escribiendo su segundo libro y él todavía no publica el primero, y yo le decía, y yo así como entre mí, pídele el libro. Y ya la tercera vez fue como ya más fuerte, pídele el libro ya, y se lo pedí. Y le escribo y me dice, tú eres la primera en leer. Ni siquiera se ha publicado y eres la primera en leer. Y saben que me van a encontrar ustedes llorona, mamona, lo que quieran, pero yo leí ese libro y cada vez que lo leía se me caían las lágrimas. Y de hecho, de recordarlo, siento que ese libro estaba escrito para mí. No estoy siendo ególatra ni egocéntrica ni nada, pero sentí que ese libro era para mí. Y cuando se lo escribo, le dije al pastor, este libro va a ministrar muchas vidas, así como ministró la mía. Cuando salga, yo lo voy a comprar y lo voy a tener acá para mostrarlo en el Café con Jesús. Y si ustedes pueden adquirirlo, pueden comprarlo y lo pueden promocionar, va a ser de mucha bendición para el ministerio de nuestro pastor Juan Carlos también. Así que bendigo la vida de él a la distancia, porque mantenemos aún contacto a lo lejos, pero su libro ministró mi vida. Y si un libro inspirado por Dios y lleno del Espíritu Santo de Dios ministró mi vida, imagínate cuánto más puede ministrar una Biblia a tu vida. Así que te dejo la inquietud para que, si no tienes Biblia, te compres una TLA para que puedas buscar del Señor y acercarte a Él. Lo necesitamos. El mundo necesita de Dios. Así que me despido de ustedes y lo que recién dije fue una de las cosas que nadie me preguntó, pero son necesarias para ver cómo un libro ministrado por el Espíritu Santo y escrito, inspirado por Dios, puede hacer algo, un clic en la vida del ser humano. Así que me despido de ustedes. Síganse cuidando, ya nos sacamos la mascarilla, vamos a tener que sacarnos los bigotes, pero síganse cuidando, porque si ya no hay mascarillas, está la prudencia y la congruencia que tenemos que usar. Hay que seguirse cuidando, pero tenemos un Dios poderoso que nos va a cuidar. Así que bendiciones para todos, a Matías, a Francisca, a Camila, a Estrella, a Héctor, a la pastora, al pastor, a los pastores que se conectan también, a los que comparten, a ti que lo ves por primera vez en YouTube. Dios bendiga tu vida, Dios siga bendiciendo tu vida y haciendo de ti resplandecer el rostro de Él sobre ti. Órale en esta noche y dile, quiero adorarte, quiero entregarme a ti, quiero ir en pos de lo que se ha perdido. Así que me despido de ustedes y nos vemos el próximo sábado, si Dios así lo quiere. Así que bendiciones para todos. Tengo mi polera de Un Café con Jesús allá atrás para que lo vean. Después vamos a mandar la respectiva polera. Bendiciones y abracitos, dice la pastora, y corazoncitos para ustedes y para mi esposo que está trabajando.